Amigos de Entre Décadas Radio, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast a través de Megavisión. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal, darle y activar la campanita para que estén siempre pendientes de todo el contenido que se genera a través de nuestras plataformas, en este caso en YouTube, y por supuesto nos sigues en las redes de Megavisión. Hoy un tema fabuloso. Un tema apasionante, porque vamos a hablar de uno de los medios de comunicación que ha tenido a lo largo de la historia un protagonismo tremendo, una presencia total. Se trata de la radio. ¿Qué va a suceder con la radio? La radio se está negando a morir, la radio le queda mucho tiempo todavía. ¿Qué hay que hacer con la radio? La radio frente a esta ola de redes sociales, de tendencias tecnológicas, tendencias comunicacionales, la inmediatez, que tal vez la radio en algunos aspectos pues siempre guarda su mismo molde, pero ¿qué hay que hacer? Hay que innovar para que siga, para que sobreviva. ¿Qué va a pasar con la radio? Y tengo dos extraordinarios amigos, locutores, que han estado siempre allí en la radio. Williams Amaya, además periodista. No, pero preséntanos por edad, chamo. Por edad, entonces le echamos para atrás y vamos con Javiercito Vega. O sea, Javier, de los dos, ¿quién primero hizo radio? Javier. El maestro Javier, aquí. Javier, y por primera vez. Claro. En estos días nos vio una persona que nos seguía cuando nosotros arrancamos en radio y me vio personalmente y me dijo, papá, tú todavía estás vivo. Con eso te digo todo. ¿Cuál fue el primer programa de radio que hiciste? Bueno, no, yo, Alternativa Vertical. Alternativa Vertical hace muchos años. Con Gustavo, pai. En la Mega. Con Gustavo era. No, con Giancarlo Miauri, claro. Sí. Con ese era el dúo Pimpinela de esa época. Tú sabes que en aquel momento, bueno, un saludo a todas las personas que te están siguiendo y gracias por invitarnos. En aquel momento, para nosotros fue mucho más fácil entrar a la televisora y saltar a la radio. A la radio. ¿Me entiendes? Oye, tú vienes de la televisión y vas a la radio. Claro, fue como una fórmula a la inversa. Luego empezaron a llegar muchos locutores a la televisora del Táchira, pero no todos los locutores podían hacer televisión. Sí, era como difícil que un locutor se adaptara al tema de las cámaras, el maquillaje. Por eso quedaron como galanes de radio. No sé, pero por lo menos esa es mi apreciación. No sé, William, cómo lo ve, pero bueno, nosotros llegamos a la Mega 102.1, donde nos dieron una hora nada más por allá en la cama de los perros y nos fueron dando luego más espacio hasta que tuvimos el estelar. Alternativa Vertical, me acuerdo. Williams Amaya, bienvenido nuevamente. Mi querido amigo, qué bueno compartir con este gran maestro de la animación y la radio, Javier Vega, que siempre hemos compartido muchos espacios. Claro. Siempre nos han dicho por qué no tienen un programa juntos y bueno, aquí lo tiene, pues. Aquí lo tiene. Vamos a ver si hay el presupuesto para tenernos a los hermanos primera gocha. William, ¿cuándo arrancaste tú en la radio? Mira, yo en la radio comencé formalmente en el año 2008. En el año 2008, como dice Javier, comencé primero en televisión y a la televisión la puede escoger cualquier persona, entre comillas, pero la radio lo elige a uno. Totalmente. La radio lo elige a uno con su audiencia, es otra dinámica, es mucha la dificultad para poder ingresar, bueno, en esa época, porque había que tener mucho contenido, se le daba mucha importancia a la forma de expresarse, del conocimiento que pudieses tener, la conexión, y pues bueno, eso ha entrado como en crisis, y como todo medio de comunicación pues ha entrado en una crisis y pienso que es el gran desafío hoy en día, abrirle las puertas a las nuevas generaciones para que ellos se identifiquen y puedan tomar parte de lo que significa la radio. Yo pienso que esa sería la fórmula ideal para que no pasara de moda ni para que tampoco se apagara. Yo pienso que la radio es imposible que se apague. La radio ha sobrevivido diferentes tsunamis, por decirlo así. Por ejemplo... Y literalmente, ¿no? Es que nace con el Titanic. Sí, totalmente. 1912. Así es. Y la radio sobrevivió a la televisión. Y la radio sobrevivió al teatro. Y la radio... está sobreviviendo el Internet, porque el Internet estamos hablando hace 2 décadas ya prácticamente, ¿sí? 2 décadas de Internet, 20 años de Internet, y la radio ha sobrevivido.
se vienen las redes sociales, se viene ese ataque mediático de un consumo masivo y generacional, porque en nuestra generación, independientemente del género musical, pues la radio siempre ha estado ahí, porque si te gusta el género tropical, había una radio tropical; si te gusta el género, había un género romántico; si te gusta un género rockero, pues había una radio rockera. Sí, y los vallenatos. Y los vallenatos también, Claro, sí. y diferentes géneros, y uno estaba allí pegado porque se identificaba con cualquier género y escuchaba tal radio. Y fíjate Total. que es una cuestión de voces también, porque, por ejemplo, la generación de Javier y mía, nuestro padre fue Eli Bravo, El Librado, claro. que vino de las voces clásicas. Radio Rumbos presenta a lo más De un vuelco. más dinámico, ¿no? Totalmente. Fresca, una voz ya fresca. hoy en no día, tan pues raw. bueno, uno puede decir, bueno, las voces son sonetes. ¡Ahí vienen, sí, señores! Sí, o sea, Correcto. Y más que todo en esta parte para todos los estilos. en esta parte del país. Ese pop con una influencia colombiana Sí, importante, sí, que hay que sí, decirlo también. muchísimo. Que hay que decirlo, que nosotros Mucho tenemos orgullo, mucha cosa. una influencia Mucha colombiana por nuestra geografía, como está acá en nuestra San Cristóbal. La radio fue parte, lo digo fue, porque estoy enfocándome en la década de los 90, cuando tocaste Eli Bravo, que le dio ese revolcón, esa revolución a la radio, por decirle, estas voces, ¿qué tal? Pasó a un tono más fresco y Eli Bravo fue un pionero en eso. Sí. En los 90 la radio juvenil creo que empezó como a marcar pauta, ¿no? Porque veníamos de una amplitud modulada. En finales de los 80 se viene la frecuencia modulada, y con la frecuencia modulada nuevos formatos de hacer radio. Total. Y acapara fresco. la atención de todos, ¿no? Mucho más fresco, el joven se involucró más, había una dependencia total de todo lo que se consumía a través de la radio, el hecho de tener un feedback directo con el público, cosa que limita un poco la televisión, y hay que reconocerlo, porque la televisión está como en una burbuja, llegaba muy tarde esa interacción. En cambio en la radio era de momento, las llamadas salían todo el tiempo, entonces todo el mundo quería comunicarse directamente con, digamos de alguna manera, con su ídolo, que en ese momento era el locutor, y eso lo hacía tan fresco, tan interactivo, tan bonito, que bueno, fue un boom. Esa época fue un boom. Y la radio adquirió a través de ese boom un poder tremendo, porque venían conciertos, y si no te anclabas en la radio, ese concierto no iba para ningún lado. Fiestas. Tenía fiestas, eventos como tal. Y fíjate algo, yo con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo siempre le he dicho a los alumnos, que siempre dicen, bueno, es que ya esos medios tradicionales pasaron al olvido, son partes del pasado. En lo absoluto eso es así, porque los medios tradicionales son los padres de las nuevas tecnologías. Porque fíjate, el Instagram de nuestra época eran las vallas de las avenidas, las gran formato. Correcto. Okay. La radio ahora son los podcasts. Correcto. La televisión, pues el Netflix, ya la televisión segmentada. Y por supuesto el cine, que obviamente ya lo tenemos en pantalla también. Correcto. O sea, Lo tenemos, es una evolución, y es el una alcance, continuidad. y el alcance de todo el contenido que lo tienes a través de una Total. plataforma, y lo Sí, tienes sí. a través de un dispositivo, y lo tienes todo allí. Ojo, la radio como tal, la radio de antena, la radio de esa frecuencia, la radio tradicional, normal, ¿qué va a suceder? Sigue aguantando, ¿hasta dónde va a aguantar? Bueno, yo pienso que el fenómeno de la radio está latente. Yo pienso que ha pasado por un montón de situaciones, y sobre todo en Venezuela, ¿ok? Ha tenido un montón de escollos que superar. Se ha mantenido. Pero si tú lo hablas como un contexto mundial, puedes ver unas experiencias donde la radio está más viva que nunca, más poderosa que nunca, enlazada en una fuerza grande con medios impresos y televisivos, que se convierten en grandes cadenas, y la gente de verdad está encadenada a ese fenómeno. Yo pienso que una reestructuración a la radio, así sea tardía, le cae muy bien, no sé si a toda Venezuela, pero hablemos de la experiencia local, ¿ok? Además, nosotros tenemos mucha influencia, como ustedes lo hablan, del vecino país, donde hay grandes experiencias, cadenas de radio que están pero dándole durísimo. Se meten inclusive donde las redes sociales no se han metido. Sí. ¿Me entiendes? Son más inmediatas. En ese sentido, la información fluye rápidamente a través de este medio como es la radio.
Y pienso yo que nosotros tenemos que recuperar ese terreno. El medio impreso lo hizo ya en este país y entonces ha ido a una parte digital y ha cobrado fuerza a algunos que estaban muertos. Entonces yo pienso que la radio, que no ha muerto en Venezuela, necesita revitalizarse de eso y de las nuevas mentes de las nuevas generaciones. Y si no se reinventa la radio, ¿qué sucede? ¿Está condenada a desaparecer o no? Si no se reinventa. Lo que duremos la generación X, que somos la herencia de nuestros padres que escuchábamos la radio, que hicieron la radio, que eran locutores, que eran periodistas, si no se crea una cultura de radio como tal, y siempre es complejo, pero a veces ven una noticia en redes sociales y dicen vamos a ver si la radio lo confirman. O sea, siempre la radio va a ser un medio para confirmar de una voz autorizada, porque también soy defensor del tema de la profesionalización del tema noticias, para que la gente realmente reciba un producto final confiable, amplio, bien tratado. Hablo del periodismo como tal, ¿no? en el nicho de noticias. Entonces la radio no va a morir, porque también les dice, como dice un especialista de medios, mientras sigan haciendo carros con radio, los carros nunca van a dejar. Ahora digo yo, ¿cómo llevar nuestros hijos a escuchar radio? Porque está totalmente demostrado que la nueva generación no escucha radio. Bueno, yo pienso que hay que darle oportunidad a ellos mismos, a que creen, a que hagan. Tú sabes que a mí me encantó la experiencia de televisora del Táchira y para muchos fue un laboratorio donde llegábamos a jugar, a improvisar, a equivocarnos. Nos permitían equivocarnos. Eso era maravilloso de la televisora. Yo no sé si otros lo vieron de esa manera, pero yo, un chamo que salió de un liceo y automáticamente entra a la televisora y que me ponen allí y me dicen, hable. O sea, había que hablar y yo no tenía esa formación, entonces tuve la oportunidad de expresarme. A mí me enganchó, a muchos nos enganchó, pero éramos un montón, en ese momento jóvenes, haciendo algo que nos apasionaba. Entonces ¿tú crees que hay que llevar a los jóvenes a la radio? Los jóvenes tienen que empezar a contar sus verdaderas historias. En la radio. Y estamos en un momento que, ojo, pudiera ofender a muchas personas con lo que voy a decir. Estamos en un momento de falsos ídolos. Ahora cualquiera agarra un celular y empieza a vociferar, a disparar y aparentemente esa es la verdad. ¿Me entiendes? Correcto. Cosa que no tiene, por ejemplo, o no tenía la televisión y la radio. Como decía William, era difícil entrar a la radio. Total. Y aún sigue siendo difícil, porque hay un filtro que es la verdad, claro. Hay un filtro que es el contenido, hay un filtro que es la persona. En cambio, en las redes sociales, si hablamos de debilidad, para mí esa sería una gran debilidad de las redes sociales. Los falsos influencers, ojo, no me estoy metiendo aquí con nadie, pero los hay, ¿me entiendes? Que generan un contenido que va más allá de lo absurdo. O sea, yo siento que si traemos gente que haga buen contenido a la radio, que sea gente nueva, gente fresca, no los que venimos de hace tiempo sosteniendo esto, ¿sabes? Porque creo que hemos saltado un par de generaciones, los que somos apasionados por esto, sosteniéndolo, esperando que venga la carne nueva. Por lo que decía William precisamente, la gran fortaleza de la radio sería la credibilidad que es la radio. Porque, como lo decía, oye, veo por ahí por las redes sociales que hay un evento y tal evento, pero yo no he escuchado nada en la radio. Sí, bueno. Entonces, el sello de credibilidad es la radio. Sí, cuando alguien lo decía. Entonces, creo que es una idea muy buena lo que está diciendo Javier, de traer, de llamar a la nueva generación a que hagan radio, porque la fortaleza de la radio es la credibilidad. Y si eres un influencer o quieres tener una comunicación activa con tu comunidad, pues mézclate con la radio también. Creo que también es una muy buena estrategia. Fíjate, el tema de creadores de contenido, influenciadores en este momento, lo hablábamos ahorita con Irimay Hernández, una colega periodista. Su papá, siempre recordado, don Armando Hernández, era un influenciador. Total. O sea, cuando sonaba su banda de radio, si él daba la noticia es que era verdad. Es que es verdad. No, que él está diciendo también, no, es que yo le creo a él. Y solamente con esa marcha, con esa cortina, claro, ya había un impacto. Silencio. Y súbele la radio. Súbele la radio. Entonces eso fue formando a nosotros una generación que ojalá pudiésemos tener muchos de ellos. Porque yo veo una cantidad de creadores de contenido, ¿de qué se les voy a decir? Piensa que por tener seguidores ya son los reyes del mundo. Y esa misma gente es la que ha criticado también a los canales como Televisora del Táchira, estas nuevas aperturas de espacios abiertos. Aquí no sobreviven un año. Esos creadores de contenido no sobreviven un año en un canal.
no es su Y brega. despotrican y dicen, no, a mí no me hace falta. Yo lo he oído a algunos ahí. A mí no me hace falta ese... Porque los han Estar en invitado la a los radio, canales. o estar en un canal de televisión. A TRT, ¿cuál es la rabia de muchos con TRT? Porque es que eran muchos los convocados, pocos los elegidos. Porque ahí se cuidaba el talento, la calidad de quienes salían en pantalla. No, igualmente en la radio. Entonces, Igualmente en la radio, o sea, para llegar y más que todo en la década de los 80, por ejemplo, voces recordadas, ya algunas desaparecidas lamentablemente, Sí. por ejemplo, escuchar en la radio a don Chucho Sanabria, Total. a esas Quique. voces, a Quique Rosales, a esas voces que lo llevaron a uno, a esta generación, a decir, Sí. oye, yo voy por el camino a la radio, a mí me encanta, ¿por qué? Porque tenía ese patrón, tenía esa seriedad. La radio también pasó y ha pasado y está pasando, que cualquiera también puede llegar Sí, y también sí. puede sabotear un poco, en el buen sentido de la palabra, esa credibilidad y lo formal que era la radio como tal, ¿no? Sí. Y creo que la radio se fortalece a través de la credibilidad y de la comunicación directa. y comencemos desde la etimología. El locutor es locutus, el hablar bien. Si hay gente que habla feo o habla mal, no son locutores. Y el locutor está en una cabina de radio. Y fíjate, todos dicen, no, yo en los medios tradicionales no, pero entonces sí le encanta tener en un celular, tener los micrófonos y hacer que estar en una cabina de radio. Correcto. Entonces, de tanto que se quejan y de tanto que han negado la evolución y son parte de la radio. Totalmente. Ahora les pregunto, sea, ahí nosotros prácticamente haciendo la conclusión. Creo que me hace falta café. Ya estoy- La radio como tal. Hay efervescencia. ya ves tú y yo. La radio como tal. Para que no muera, ¿qué necesita hacer? Para que la radio no muera. No, lo que dice Javier, hay que abrirle las puertas a la nueva generación, pero una generación realmente consciente, comprometida, llena de conocimiento, de ganas de aprender, de comunicar y sobre todo tener una idea y un mensaje que expresar. Y hay mucho, esta generación tiene muchísimo. Fíjate que en el podcast anterior, quedamos muy complacidos y muy sorprendidos por Anaís, no porque sea la hija de Javier, pero realmente esa es la generación que queremos, que tiene un mensaje, que conecta, que realmente se ve muy bien y así va a sobrevivir, va a haber mucha herencia generacional. Ahora, Yo ¿cómo pienso- hacer La hay. para que la radio sea un negocio sostenible? Bueno, ahí sí hay que hacer una hermandad, siento yo. Porque es que fíjate algo, el podcast es el mejor ejemplo, es una evolución de muchas cosas. Yo siento que entonces desde la radio tenemos que generar contenido también para otros lugares. ¿Sí? Entonces, traernos ahora el internet hacia la radio, ¿me entiendes? ¿Por qué no la televisión hacia la radio? Hacer una hermandad de todo eso, hacer un amasijo y devolverlo, ¿sí? Para que diga la gente, oye, este es el que estaba escuchando en la radio. Este lo identifico, lo estoy viendo también. No es solamente aire lo que yo tengo, lo que estoy consumiendo, sino que hay una persona. Esta es la persona, ¿ves? Y no, porque bueno, ahora estamos compitiendo hasta con la IA. Totalmente. Tú metes ahí unos códigos y sacas una imagen bella para una valla publicitaria. Correcto. Pero tiene credibilidad. Y voces para tiene la radio credibilidad. también. Es regional esa persona. Es palpable esa persona. Bueno, es una lucha de todos, como una hermandad y no andar por allí, como nosotros llamamos, en la generación de falsos ídolos, que cada quien, pues por tratar de arañar un poquito de rating o un poquito de clientela, pues estamos haciéndonos daños todos como Totalmente. sociedad o como medios. Pues. Totalmente. Y sobre todo el tema de la inversión privada, dejen de malgastar el presupuesto en picos de audiencia, porque vale más, y esto ya es un poco más de marketing digital, el mensaje sostenido que un pico de audiencia nada más. Porque puedes pagar una pauta de Instagram y todo eso, pero te van a ver un impacto de una vez. Pero el crecimiento sostenido del mensaje comercial va estable. Y eso lo da la televisión y la radio, la repetición. Estar allí pagando una pauta un mes, 2 meses, 3 meses, reafirmación del mensaje, eso es muy importante. Entonces, bueno, como dice Javier, desde el 2014 antes vendíamos radio más redes. Ahora, ¿qué nos ha tocado hacer? Y eso es una realidad, vender redes con radio. Paquetes de redes con el radio. plus de radio. Así es. Pero yo he hecho muchas pruebas y realmente la radio en el Táchira sigue
sigue rompiendo récord indiscutiblemente. Así es. Qué bien. O sea que podemos concluir que la radio todavía le queda vida. Lo que hay es que hacer algunos ajustes. Aquí un par de profesionales de la radio nos han dado ideas para que la radio no vaya a quedarse en una generación y que quede en el olvido. Así que, muchachos, gracias por venir. No, gracias, como siempre, Víctor. Y Como todo. siempre, aquí les estaremos esperando y en cualquier momento otra vez el ring para desarrollar cualquier otro tema que tenga que ver con décadas, porque estamos en esto, Entre Décadas Podcast. Muchísimas gracias. Recuerden Megavisión en su canal de YouTube. Gracias. Suscribirse, darle a la campanita y nosotros Paz, generando amor contenido y para equilibrio. ustedes. No, ese es otro programa. ¿Cuál es el eslogan de ustedes? ¿Cuándo vamos a hablar de hombres sometidos? ¿Cómo eran los hombres en unas décadas y en otras no? Alternativa vertical. No, ese es otro programa.